Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo puedes verle mi forma de bailar. El orgullo que yo siento por mi bomba está brutal. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, Rafael, bendíceme sabiduría para llevar tu legado como tú quisiste en vida. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Cada día más, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, caridad, cólmame de tu bendición para llegar a los niños con tu tacto y con tu amor. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cuando bailo yo me transporto a esos tiempos cuando el sentimiento era lo que hablaba por el cuerpo. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cada día más, ay, cada día más. Ay, orgulloso yo me siento cada día más. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Con elegancia yo me paseo en el bate, bailando la bomba buena como siempre como es. Orgulloso yo me siento de mi música y cultura cada día más. Ay, cierro yo los ojos y bailo mi bomba, porque esto es lo que yo siento desde adentro en mi bomba. Orgulloso. Puerto Rico es cuna de músicos por doquier, clásicos, de música popular a nivel profesional, de los que fueron a la Libre en San Juan, a las escuelas municipales de Carolina, de Caguas en Calley, los que juegan con la Cable y el Afinque en una esquina caliente de Carolina, o en los mesones de la Perla en el viejo San Juan, en el barrio de la 23 abajo, o en la esquina de un tesoro de la barriada San Antón en Ponce. Puerto Rico es música, ritmo y tono por todas partes. Desde lo clásico de un corno inglés en medio de un solo de la ópera tosca de Puccini, o el que se torna atónito en el concierto de Aranjuez del español y guitarrista clásico Joaquín Rodrigo, hasta el solo de trompeta que acompaña el bolero que entona Cheo Feliciano. Se siente el tempo clásico, y el más popular en Paz Conversaciones con los músicos puertorriqueños Pedro Díaz Cosme y Ricardo Marrero Matos. Con ellos conversamos de cómo sobreviven en la pandemia sin poder exponer su arte en sus respectivos esfuerzos profesionales, entre bailes, conciertos y óperas. Es tiempo de hablar de músicos. Disfrútenlo. En este episodio número 8 de Boricuas Globales, el programa que hacemos para hablar, conversar sobre la diáspora puertorriqueña en cualquier parte del mundo, vamos a hablar de música. Vamos a traer un perfil de un puertorriqueño que está hoy haciendo música clásica desde la orquesta del Metropolitan Opera en Nueva York. Pedro Díaz Cosme es esa persona con la que vamos a dialogar hoy. Pero antes, como siempre, les digo, este programa lo logramos gracias a los auspiciadores Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Cervecera de Puerto Rico, que de hecho está en Nueva York. Se vende el producto de Cervecera de Puerto Rico, sobre todo la medalla, desde Mayagüez hasta Nueva York. ¿Por qué queremos hablar de música? Los músicos, las músicas son quizás uno de los grupos culturales que más ha sufrido en medio de la pandemia. Pero hablando de dónde están los puertorriqueños, encontramos a Pedro Díaz Cosme. Está allí haciendo música hace muchos años. Es producto de la educación musical de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de San Juan. Son esos puertorriqueños los que la ponen en la China. Así es que la conversación con Pedro Díaz Cosme, un músico que toca un instrumento no muy peculiar dentro de todo el orquestaje de una orquesta clásica, el corno inglés, un instrumento de madera derivado del oboe. Es
realmente una conversación desde lo clásico hasta donde estamos hoy. Toda la diversidad de producción y de escenarios que prohíbe en medio de una pandemia que una orquesta como esta se presente y haga presentaciones y participe de eventos como los que se dan en el Metropolitan Opera. Vamos a conversar con Pedro Díaz Cosme. Saludos, Pedro, y bienvenido a Bonita Radio. Buenas tardes, Carmen Enid. Es un placer estar aquí contigo y con tu bonita fanaticada. De verdad, espero que la estén pasando bien por allá. Por fin aquí salió el sol después de tanta nieve. Así ¡Qué bueno! Pero ahora siento un poquito más de calorcito el poder estar comunicándome contigo. Gracias, Pedro. Bueno, para mí también es un placer buscando información y comparando notas con amigos y amigas que tenemos acá en común. Me doy cuenta que la Escuela Libre de Música ha estado en la vida, en mi vida siempre, por razón de tener 3 primas que estudiaron en esa escuela. Así que te imaginas, tenemos mucha gente en común. Vamos a conversar, y quizás la primera pregunta que yo tengo para ti, ¿cómo fue tu educación musical en Puerto Rico, que obviamente te preparó para llegar a un Metropolitan Opera hoy? Caramba, pues mira, antes de eso, mi hermano Raimundo Díaz, que toca en la Orquesta Sinfónica, y yo crecimos en Madrid. Mi papá fue el escritor Emilio Díaz Valcárcel, y vivimos allí un tiempo mientras mi papá escribía una novela que fue reconocida por el premio Biblioteca Breve de Seix Barral. Y cuando regresamos a Puerto Rico, pues ya teníamos conocimiento de la música clásica porque nuestros papás nos llevaban a conciertos en Madrid todos los domingos. Y mi hermano decidió tocar la trompa. Creo que él quería tocar el trombón, pero dijeron, no, ya hay demasiada gente. Ya hasta se había aprendido el tema de pa, 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 pa. Ya tenía un trombón que le habían prestado y tuve que cambiar a la trompa. Y entonces a mí, 2 años después, por supuesto, me tocó audicionar para la Libre, y como ya tenía un conocimiento más o menos de los instrumentos orquestales, pues decidí el oboe. Mi hermano dijo, no toques el oboe, las llaves se rompen y las cañas. Y yo dije, pues eso suena como un buen reto, vamos para encima. Es cierto, tú eres el hijo del insigne literato puertorriqueño Emilio Díaz Valcárcel, natural de Trujillo Alto, de una comunidad literaria interesante, porque eran los tiempos de René Márquez, de Pedro Juan Soto. Claro. Así que tú tienes una vena desde la cultura. En el caso de don Emilio era la literatura. Además de ese acercamiento a la música clásica, por lo que había sido costumbre de tu padre, de tus padres, de llevarlos a educarse de una manera informal, primero, como es el gusto y participar de los diferentes conciertos. Otra razón por la cual escogiste música clásica y específicamente el corno inglés. Fíjate, me parece curioso que hayas mencionado a Pedro Juan Soto y René Márquez, porque mis nombres originan de esas 2 personas, Pedro y René. Wow. Pues fíjate, la idea de tocar el oboe, pues creo que fue el exotismo de tocar un instrumento que nadie más tocaba, y siempre me ha gustado hacer cosas así, ser atrevido. Pero el corno inglés en realidad es un instrumento auxiliar del oboe. Para tocar corno inglés tienes que ser un buen oboísta. Es como en la orquesta está el pícolo. Pues primero aprendes la flauta y después vas al pícolo. Mucha gente que toca la viola en la orquesta aprende con el violín primero. Y es una cuestión simplemente de cambiar de voz. La voz del oboe es una voz soprano. La voz del corno inglés es una voz del rango alto, al igual que el cello, la viola. Y pues fue una cuestión de que una sucesión de eventos, una cosa llevó a la otra. Mi primer trabajo fue en Sudáfrica, en una orquesta en Natal, Sudáfrica, en Durban. Y ahí pues básicamente me asignaron tocar el corno inglés.
Y después de eso, sucesivamente, toqué en México, en la Ciudad de México, en España, en La Coruña, y otras orquestas donde tuve la oportunidad de tocar el corno inglés también. Cuando estabas en la Libre de Música, obviamente tocabas el oboe. Aquí sí también fuiste hacia el corno inglés, o realmente fue cuando ya saliste de la escuela que te educó musicalmente en principio. Pues mira, los recursos eran muy escasos en la Libre. Recuerda que nosotros estábamos allá en, como tú dijiste, me recordaste. En la barriada Toquillo. En la barriada de Toquillo, imagínate. Le decíamos el mangle, el fanguito. Sí. Y digo, sin ni hablar de ningún modo despectivo. Simplemente le decíamos el mangle porque se inundaba y era un desastre. Y era una cuna de mosquitos eso allí. Milagro que nadie se moría de dengue, hasta donde yo sé. Exacto. Pero había una cuestión, y era que los instrumentos los guardaban en el sótano, y el sótano se inundaba muy a menudo. Entonces, los instrumentos estaban en muy mal estado. Mi maestro Ángel Marrero, que Dios lo bendiga, era muy paciente, y pues los instrumentos que teníamos nosotros así de la escuela estaban en una situación pésima. Y yo nunca llegué a ver un corno inglés allí. Yo creo que no existía. Eso fue más ya cuando yo estaba estudiando en Juilliard, que vi lo que era un corno inglés. Estudiaste en Juilliard, saliste de Juilliard, recorriste esos otros escenarios en términos de la música clásica, Sudáfrica, México. ¿Cómo llegas a la orquesta del Metropolitan? Pues, dando bandazos, arrastrándome por las cunetas, como dicen. De hecho, mi primer trabajo después de Juilliard fue la Banda Sinfónica de Puerto Rico, con el maestro Lito Peña. Y gracias a ese trabajo yo conocí tantos pueblos de la isla, porque eso era antes del Google Maps, eso antes del GPS. Había que preguntar cómo llego a la Plaza de las Marías, cómo llego a la Plaza de San Sebastián del Pepino. Exacto. Y una vez llegas a la plaza, estás allí, das el concierto y conoces a la gente tan linda y cálida de todos estos pueblos de la isla. Así que por ahí empecé, y después, pues, con mucha paciencia, perseverancia, no rendirse y no olvidar la razón por la cual tú tienes sentido tu vida de ese modo, de que has escogido ser músico, y no echarse para atrás, ni para coger impulso, como dicen. Llegaste a Nueva York, al Metropolitan específicamente, a ese trabajo, ¿en qué año? En el 2005. En el 2005, más o menos 16 años allí. Sí. ¿Llegaste ya con la asignación de tocar el corno inglés o oboe, y más tarde hubo la transición al corno? Pues fíjate qué curioso, que el corno inglés solamente hay uno en la orquesta. Es un instrumento muy solista, tiene su propia voz. Y sí, la plaza era precisamente de oboe, raya, corno inglés. Wow. Así que toco oboe, pero en la plaza de corno inglés se le domina también como English horn solo English horn, porque especialmente en la ópera hay muchísimo repertorio, muchísimos momentos donde el corno inglés toca. Generalmente es el lloradito. Sí. El corno inglés es el que cuando alguien muere, cuando hay una pérdida, cuando algo malo pasa, entonces sale el corno inglés con su melodía lánguida. Tú eres una de esas tomas en la ópera que todo el mundo está bien en silencio, porque es el momento más dramático quizás de la pieza, y sí, tú eres ese solo que podemos ver, si se ve obviamente ahora que se está viendo más en términos de televisión y del streaming, pues tú eres ese solo que la cámara puede enfocar. Contemplativo, meditativo, retrospectivo. Exacto. Ya estás en el Metropolitan, llevas 16 años allí. El Metropolitan tiene, no eres tú el único puertorriqueño. ¿Hay otros puertorriqueños en la orquesta? Sí, somos como 4 o 5 ahora mismo. Lo que pasa es que se han ido algunos. El primero fue Ricardo Morales, de la gran familia de músicos Morales.
Bueno, antes de eso estaba también Narciso Figueroa. Narciso. Rafi Figueroa. Estaba también Javier Gándara. Su hermano también es trompetista, músico. Y caramba, creo que ya los cubrí. Sí, yo más o menos entre 4 y 5 era lo que pensaba que habían pasado. Sí. Entre ellos el más antiguo, o sea, el más viejo de todos es Narciso. Sí. No le digas eso. Voy a decir que no dijiste nada. Sí, me coge, tienes razón. Pedro, nosotros acá hablamos mucho de cómo los puertorriqueños que no residen en el país, pero que hacen patria puertorriqueña en cualquier parte del mundo, tratamos siempre de hacer una pregunta que es cómo viven, en este caso tú que estás en un mundo que Puerto Rico ha tenido participación, como estamos hablando ahora mismo. Ustedes son producto de la educación pública precaria, que todavía al día de hoy lo es, de la educación musical pública en Puerto Rico. Esos otros músicos que también estuvieron aquí, participaron de diferentes procesos educativos en otras partes del mundo, incluido Estados Unidos, pero llegan allí haciendo un trabajo que Puerto Rico, aun cuando se ha distinguido en la música clásica con este y otros ejemplos que tenemos, sabemos que es más reducido el mundo. ¿Cómo vives allí cuando, por ejemplo, una soprano puertorriqueña llega allí? Y pienso en Ana María Martínez, que es una soprano que tiene bastante actividad en el Metropolitan. Llega Ana María Martínez y ustedes están en lo suyo, se encuentran, hay puertorriqueñidad, hay seguida un saludo de puertorriqueños. ¿Cómo lo vives ese encuentro con otros puertorriqueños allí en tu trabajo? Por supuesto, yo me lleno de orgullo cuando estoy en el foso y al final en el telón sale un boricua y le aplauden, le gritan. Yo soy de los que le está gritando también desde el foso. De hecho, Ana María y yo, pues es una situación muy especial porque yo la quiero mucho, nos conocemos hace muchos años y estuvimos en Juilliard al mismo tiempo. Así que somos como hermanos casi y cuando ella viene al Met siempre tratamos de buscar la manera de, aunque sea tomarnos un café o algo así, si se puede. Claro. Y ahora más que ella tiene un hijo también, igual que yo tengo una hija, más o menos casi de una edad parecida. Pero hay otros también muchachos que son boricuas que yo ni los conozco porque son de otra generación. A veces ni me entero que son boricuas. Entonces, cuando me entero, Larisa Martínez, se llama Larisa Martínez, ¿verdad que sí? Se llama Larisa, pero no recuerdo si es Martínez, pero tranquilo. O Rodríguez. Sí, pero hay cantantes muy buenos, muy buenos. Puerto Rico siempre ha parido muchísimos buenos cantantes. Y es una cosa tremenda ver eso, de verdad. Uno se llena de orgullo. Se te infla el pecho. Sacas pecho, como dicen. Claro, se te infla el pecho. Pedro, este es un momento difícil para los músicos, clásicos o no clásicos. Sobre todo aquellos músicos que, como ustedes, están... su trabajo se da alrededor de presentaciones como, por ejemplo... puede ser la orquesta sola, pero la ópera, el ballet, etcétera. Y ese tipo de presentaciones lleva por lo menos un año de baja por razón de la pandemia. ¿Cuál es la realidad hoy de ustedes en el Met? Sabemos que tienen un súper receso y que se ha vuelto a reunir de alguna manera, pero solamente para hacer presentaciones a través de las redes y toda la oferta digital. ¿Cuál es la realidad hoy tuya como músico manejando esta situación de la pandemia? Pues mira, el problema del mes se ha complicado un poco porque tenemos también una situación laboral donde pues la administración ha aprovechado la pandemia para enterrar un poquitito más el puñal. Este es el punto de vista por supuesto, de los empleados. La administración tendrá sus razones y su opinión también. Pero muchas orquestas, por ejemplo, en Estados Unidos, les pagaron desde el principio porque hicieron un acuerdo con sus administraciones. Dijeron, bueno, pues vamos a dejar que nos descuente
30-35% de nuestro salario, pero tan pronto regresemos y empecemos a vender boletos otra vez, pues vamos a volver a la normalidad porque tenemos familias, tenemos bocas que alimentar. Pero en nuestro caso, la administración dijo no hay dinero, no tenemos dinero para pagarle desde el principio. Y pues poco a poco, a medida que fueron sintiendo un poco más de presión social, grandes directores como Daniel Barenboim, como Ricardo Muti, hicieron expresiones públicas, escribieron cartas abiertas a nuestro gerente diciendo que es una calamidad que a los músicos no les estén pagando de una orquesta de una lista A, ¿no? Porque todas las orquestas en Estados Unidos de gran conocido, pues han sido pagadas, nunca les dejaron de pagar. Así que estamos trabajando en eso, pero creo que estamos a punto de llegar a un acuerdo donde nos van a dar unos pagos reminentes, más o menos algo en lo que comenzamos otra vez. Se supone que comenzamos en septiembre, pero el problema es que todo esto viene enganchado de algún tipo de alimaña. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. O sea, que casi como que los cortes que quieren hacer ahora, convertirlos en algo permanente. Y no es posible porque vivir en Nueva York es imposible, como ustedes bien saben. Claro. Y más tocando, digamos, 8 horas al día. Sí, no. Es un trabajo muy, muy difícil. Pedro, ¿qué has hecho? No estás, además de la situación laboral, que debe ser una tensión súper adicional y fuerte, ¿qué has hecho en este tiempo? ¿Cómo has manejado el asunto de que no estás pudiendo presentarte, trabajar? ¿Has tenido alguna manera de poder tocar tu instrumento, además de ensayar, que me imagino que es constante el ensayo? Bueno, fíjate, yo me cogí unas buenas vacaciones, bien merecidas, porque el trabajo es tan arduo cuando estamos trabajando que decidí darle un descanso a mi cuerpo. Okay. Pero también yo había abierto un canal de YouTube que tenía el propósito de atraer gente al Met. Yo también soy audiófilo y coleccionista de discos y estaba buscando la manera de hacer una conexión entre los audiófilos, los coleccionistas de música, para que fueran a conciertos en vivo, porque muchos se quedan en la cueva. Y es una actividad bien egoísta el estar escuchando música en tu baticueva, ¿no? Así que el propósito fue de aprovechar mi posición en el Met para entrevistar directores, para entrevistar cantantes, entrevistar músicos y tratar de animar a mis hermanos audiófilos a que vengan al Met, que vengan a ver la ópera, que me conozcan y que de ese modo ganemos otro grupo de público de otro renglón. Así que ha ido creciendo mi canal, ya va casi por 5,000 suscriptores. Se llama De Audiófilos y Locos. Como de audiófilos y locos todos tenemos un poco. Y ha sido un proyecto interesante porque me ha permitido aprender muchísimas cosas. Pero fuera de eso, sí estoy practicando y también estoy dando masterclasses. Me han invitado a dar masterclasses en Canadá, Panamá, México y también universidades aquí en Estados Unidos. Así que mantengo ese tipo de actividad. Pero lo más importante es que puedo abrazar a mi hija más y más claro, que antes. Y hasta mi esposa me dijo que le gustaba tenerme en la casa, lo cual considero un triunfo. Pero a ti te gusta el trabajo, o sea, a ti te gusta ser músico, a ti te gusta estar allí en el Met, independientemente de lo que me dices que es un trabajo duro. ¿Ustedes están todo el tiempo o hacen solamente las temporadas? Bueno, no, gracias a Dios tenemos dos o 3 meses libres en el verano, hasta ahora. Exacto. Pero una vez comienza el Met, digamos que un día normal para mí sería ensayo de 10:30 a 1:30 de la tarde, llegar a casa y entonces montarme en el carro otra vez para tocar una ópera de 4 horas que empieza a las 7. Y a veces eso pasa en 5 días consecutivos, claro, dependiendo. Pero claro, no tocamos ópera todas las noches. Claro. Pero sí, claro que lo disfruto, es mi llamado, es mi ocupación, es mi vocación.
Claro. Y en términos del canal, ¿manejas todo tipo de música o solamente te circunscribes a la música clásica? Pues mira, es interesante porque también yo fui un chamaco en Puerto Rico y fui rockero y tú sabes, escuchaba todo tipo de música, pero como en casa se oía también salsa, pero a mi papá también le gustaba Tito Puente, o sea, escuchábamos de todo, porque la música es música. Para mí no existe ningún tipo de música, solamente música buena y música mala. No podemos prohibirnos escuchar ningún tipo de música, y especialmente hoy en día con todos los medios que hay por suscripción de música, hay millones y millones de canciones que puedes escuchar, pues no te quedes escuchando las mismas 10 canciones, ¿no? Pero me desvié del tema. No, tranquilo, tranquilo. Es realmente el hilo conductor porque yo quisiera que como último pudiéramos tratar, o sea, en este momento es una crisis, tú la vives de una manera. En Puerto Rico, por ejemplo, nuestra segunda conversación en este programa es con un músico activo, pero que además es profesor de la Escuela Libre de Música, Ricardo Marrero, y lleva y quizás va a cumplir 2 años sin poder hacer un baile. Claro. Y eso pues obviamente se complica. Se complica para ti como músico clásico que atiendes esas producciones entre la ópera, el ballet, etcétera, donde hay un público que está sentado, imagínate el público que quiere bailar. Entonces, yo un poco quería que tú me dieras tu opinión sobre todas las alternativas que están surgiendo y que surgieron a partir de la pandemia, que son todos los esfuerzos, como por ejemplo un canal de YouTube, todas las presentaciones que se pueden grabar sin público y que las personas lo consuman por ahí. El Met entiendo que no ha hecho nuevas producciones, nuevas grabaciones, pero está pasando las viejas para que podamos tener las temporadas que consumíamos en el Met entre septiembre y diciembre y más tarde hasta marzo y mayo. Correcto. Sí. Pues fíjate que este canal de YouTube, de cierto modo, he encontrado mi público. Porque sí, para los amantes de los equipos de música, muchos de ellos quieren adentrarse a la música clásica, pero no saben cómo comenzar. Entonces yo los ayudo a ellos. Tengo programas especiales que hago sobre música clásica. Tengo programas donde hablo de Beethoven. Tengo uno donde de hecho resumí la ópera de Wagner, La Valquiria. La resumí como en 40 minutos. Wow. Y estuvo conversando con ellos. Sí, narrando y poniendo ejemplos, Qué bien. Y entonces, por supuesto, desmonetizado mis videos, pero no importa porque tengo mucha pasión por ayudarlo y de vez en cuando hay comentarios donde alguien me dice, Pedro, gracias a ti comencé a escuchar música clásica. Y para mí ya eso es suficiente, que una persona haya cambiado su vida porque yo haya podido ayudarlo a subir ese peldaño, pues para mí es un gran placer. También del modo opuesto, porque he tenido la necesidad ahora de, como no estoy en el Met, pues de hablar de equipos de música para aquellos que son melómanos y quieren comprarse unos audífonos o encontrar algo económico para escuchar música en casa, que hay una gran necesidad de eso, pues entonces también hago reseñas de aparatos para escuchar música, pero trato de intercalarlo. También los domingos tengo charlas en vivo y ahí hablamos de todo, de música, de equipos, tengo invitados, etcétera, etcétera. Muy bien. Pedro, te agradezco mucho que hayas compartido quién eres, cómo lo has hecho, cómo has llegado, cómo te estás moviendo a diferentes mecanismos de comunicación con tu público, para el público y la audiencia de Bonita Radio, que quiero que sepas que tenemos mucha gente en Nueva York. Esto es un medio que obviamente digital atiende personas de cualquier parte del mundo. Así que gracias por estar aquí y espero que no sea la última vez que hablemos sobre música de cualquier tipo, como tú dices, solamente hay música buena o música mala. Muchas gracias por participar de Boricuas Globales, episodio 8. Qué bueno, muchas gracias a ti, Carmen, y a tu gente. Bueno, nosotros ya hablamos con Pedro Díaz Cosme. Pudieron ver de qué manera un puertorriqueño está
gestando su vida de músico clásico en Nueva York en este momento que el Metropolitan Opera está cerrado. Pero ahora nos vamos a ir a hablar con Ricardo Marrero, profesor de la Escuela Libre de Música, donde incluso también estudió Pedro. Esa educación musical pública que se da en Puerto Rico, vamos a hablar un poco de ese extremo, pero sobre todo vamos a hablar de cómo la está pasando y lo que no ha podido tocar su instrumento para los diferentes públicos que siempre atiende en su oficio como músico. Cuando hablemos con Ricardo Marrero, aquí por Boricuas Globales. Ricardo Marrero Matos, bienvenido a Bonita Radio. Un placer, muchas gracias, muchas gracias. Estamos en la Escuela Libre de Música, tú de San Juan, Ernesto Ramos Antonini en Atorrey. Escuela que es del Sistema Público de Enseñanza en Puerto Rico, alias Departamento de Educación. ¿Desde cuándo tú eres músico y tocas la trompeta? Pues aproximadamente desde 1979, 80, más bien 1980. ¿Y estudiaste música independiente a donde yo te conozco, que es de la Escuela Antonio Sarriera? Bueno, Carmen, pues yo estudié música en la Escuela Libre de Música de Carolina, que era una escuela provista por el municipio de Carolina. Y mi etapa académica la concluí, la etapa superior, en la Escuela Antonio Sarriera de Country. Luego de ahí entró al conservatorio en 1981. Pasó a continuar los estudios, dicho sea de paso, y valga la redundancia, estudio piano, estudio guitarra, participó en las agrupaciones institucionales y me desarrollo y estuve ahí varios años. ¿Estuviste en el Conservatorio de Música, haces el instrumento, otros instrumentos? ¿Cuándo es que llega la oportunidad de insertarte como músico profesional? Y tengo entendido que más básicamente en la ejecución de la trompeta en orquestas tropicales, como le decían antes, o la música popular puertorriqueña. Hablarnos un montón de la salsa sobre todo. Sí, definitivamente la salsa es como mi cuna. Básicamente la primera oportunidad llegó en 1984. Muy agradecido del maestro Elías López, que me dio la oportunidad de pertenecer a un grupo joven que se llamó Los Hijos de la Salsa. Pues luego de ahí, pues Roberto Roena, Tommy Olivencia, Willy Rosario, Lalo Rodríguez, Héctor Tricoche, Frankie Ruiz, Luis Enrique, Víctor Manuel, Dani Rivera, Peter Conde Rodríguez, Ismael Miranda. Toqué con Cheo también, hicimos una cosa en España con Cheo, cuando la premiación, el Príncipe de Asturias, y se hizo una orquesta y se llevó, y acompañamos a Cheo, a Di Santiago, a Tony Vega, a Lalo Rodríguez, en Madrid. De ahí, 1984... Ahí recorrí 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, cuando estaba el boom de la salsa más bien romántica. Comencé con Tommy Olivencia cuando todavía estaba la salsa dura, pero estaba subiendo bien fuerte la salsa romántica. En términos de tu faceta, que obviamente llegó en algún momento de educador, tú eres profesor, maestro aquí en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini. Ernesto Ramos Antonini es esa figura que inculcó el trabajo de la música clásica, de alguna manera. Era una música que en aquel momento Puerto Rico tenía ciertas influencias. El maestro Ramos Antonini, una figura compleja, mirarlo desde el mundo, del punto de vista musical, por todos los asuntos que se atraviesan de raza, etcétera, etcétera. Pero dejando un poco al lado lo que significa que a esta escuela se le llame Ernesto Ramos Antonini, era educador principalmente también. Para ti, llegaste aquí, ¿cómo es esa transición entre músico activo y maestro?
Bueno, lo que sucede es que la transición entre músico activo y maestro básicamente no sucedió porque me he mantenido trabajando. He podido hacer las dos facetas casi simultáneamente hasta que llegó la pandemia. Y ahí pues ahí se detuvo todo prácticamente. Para los músicos ha sido eminentemente difícil esta etapa. Bien difícil. Vamos ahí, pero antes te voy a pedir que me digas cuál es la dificultad para ustedes. O sea, llegó la pandemia y un día te dijeron, sabes que no vienes a la escuela, no vienes a tu salón, vas a trabajar desde tu casa. Háblame ahí, esa experiencia, ¿cómo es para una persona que tú no das instrumento, pero das fundamento? Yo quisiera que nos explicaras un poco cuál es el cambio, maestro de frente al estudiante, maestro a nivel virtual. El cambio es dramático, extremadamente dramático, porque el tú a tú con el estudiante en un salón te posibilita ver cosas y que el estudiante manifieste en ejecución lo que tú posiblemente no puedas captar en la computadora, ya sea por la señal, por la iluminación, por el sonido. He experimentado muchos problemas con el asunto de la señal de internet, porque por ejemplo estamos haciendo ejercicios que son ejecutar porciones de piezas o ejercicios cortos y la señal falla y el estudiante pues el sonido no sale como se supone que sea, entonces pues uno está la duda de si fue el estudiante o fue la señal. Es extremadamente complejo. Evidentemente es un reto, ¿verdad? No solamente para los maestros de la escuela en términos musicales, académicamente, lo que son las materias académicas tradicionales son también un reto en la educación virtual. Pero yo quisiera que de ahí hiciéramos la transición, que no es una transición ni orgánica ni normal, a que el maestro que da clase de lunes a viernes en la Escuela Libre de Música ya la va a hacer virtual, pero el otro trabajo que tiene, que es ser músico profesional, atender la gira de tal orquesta, atender el baile de graduación, ¿qué pasó con eso en medio de la pandemia? No, en medio de la pandemia eso desapareció totalmente para los músicos. Totalmente. Al hacer el lockdown o el toque de queda, desaparecieron las actividades completamente. Yo tenía en marzo 3 actividades y esas 3 actividades desaparecieron ahí instantáneamente, y no solamente a mí, a todos los músicos. Hubo personas que se arriesgaron, pero se fueron reforzando las medidas de seguridad y se detuvo todo. Para los músicos realmente se detuvo todo. Y yo aquí voy a hacer voy a traer una contextualización importante con relación a los músicos. Quizás la actividad que provocó un contagio masivo en el asunto de la pandemia, cuando Puerto Rico no tenía departamento de salud en aquel momento, no sé si lo tiene ahora, no tenía un proyecto de gobierno que pudiera identificar por dónde iba la pandemia en Puerto Rico, y hubo una actividad multitudinaria, el Día Nacional de la Salsa, que para que ustedes vean cómo es que, ¿verdad?, la historia nos pone siempre de frente a poder contextualizar. Así es que no es ajeno que en efecto los músicos tuvieran el impacto brutal que tuvieron por razón de la pandemia, y que una actividad como el Día Nacional de la Salsa, por no haber tenido, ya los organizadores, porque no tiene nada que ver con los organizadores, tiene que ver con el proyecto de salud pública, que no era inexistente en el país, o es inexistente en el país, que no pudo identificar que un tipo de actividad como esa, que iba a arrastrar 25,000 personas a un centro como es el Parque Irán Bithorn, pudiera provocar lo que provocó. Pasado eso, dicho y establecido el contexto, ¿quién a ustedes les dice, qué medidas de seguridad les dice el Departamento de Salud que los músicos tienen que seguir en medio de la pandemia? ¿A los músicos? Nada. No, los músicos.
Los músicos fueron los primeros que se fueron y van a ser los últimos en regresar. Nosotros no figuramos ni en la lista de las vacunas. Nadie ha hablado de los músicos. Hablan de los artistas. Hay una dicotomía entre el músico y el artista ahí que es sumamente interesante porque ¿qué es un artista y qué es un músico? Habría que entrar a definir esos términos ahí. Entonces entrevistan y te agradezco la entrevista porque no a muchos músicos los entrevistan, pero entrevistan a los dueños de grupos, a las figuras públicas, o más bien, porque eso es otro término que habría que definir, que es una figura pública. Si tú haces un trabajo público, tú eres una figura pública. Pues entonces yo soy músico, hago trabajo público, yo soy una figura pública también. Pero, ¿en qué medida? ¿Hasta dónde es que se tira la raya? Nadie se ha tomado la molestia de entrevistar a los músicos. ¿Qué ha pasado con los músicos? Los que estamos día a día en la calle, como quien dice, trabajando. Que no nos podemos despegar el instrumento. ¿Por qué? Porque no es como tal vez la gente piensa, que tú aprendiste a tocar trompeta y tú sacas la trompeta cuando llegaste a la tarima y cuando te vas para tu casa, estás 2 semanas sin tocar y no la practicas. Tienes que practicar todos los días. Esa es la dificultad. Tú mantener la estamina moral ante ti como individuo y el compromiso para mantener un arte de un gran nivel. Claro, la ejecución. La ejecución en el nivel que se espera cuando tú no tienes trabajo. Y yo entrevisté, además de esta entrevista contigo, yo tengo una entrevista con el músico clásico Pedro Díaz Cosme, que está en la orquesta del Met en Nueva York, que tienen un problema sindical. Y tienen el problema sindical que el Met le dijo, tenemos que cerrar, ¿sabes qué? Te vamos a bajar el salario, pero cuando regreses también te lo vamos a seguir bajando. O sea, es increíble, ¿no? Pero es interesante tu planteamiento de que, fíjate que las figuras que salen quizás son aquellos que han ganado el mainstream público, ¿no? Que son... vamos a nombrarlos como tú los nombraste, los dueños de grupos, etcétera, etcétera, las figuras que cantan, que son los que tienen renombre, marca, pero el músico, que sin el músico no hay orquesta, que si no tienes que usar pista, no se habla de él. Tú no has vuelto a tocar. No, yo no he vuelto a tocar tal vez desde febrero o algo así. He hecho uno que otro ensayo, pero nada para ganar dinero. Nada para remuneración. Nada, no. Y entonces, ese dinero extra que entraba como parte de tu profesión musical, no entra. El asunto virtual no fue una oportunidad, no hay una alternativa ahí. Quisiera que nos explicaras un poco cómo tú lo ves. Bueno, puede ser una alternativa, pero para remuneración es complicado. ¿Por qué? Bueno, necesitas un cuerpo de trabajo detrás fuerte y usualmente ese tipo de equipo de trabajo lo tienen las figuras, los dueños de grupos, las conexiones con los productores, con los auspiciadores. Eso es un poco más complejo. Claro. No tienen un cuerpo sindical, un grupo aunque sea una asociación, no están. La pandemia está en vías de abrir un poco los mercados. ¿Tú dirías que ustedes son los últimos por el tipo de trabajo que hacen, de que en efecto la aglomeración es inminente porque tú vas a tocar allá arriba y tú quieres ver a los bailadores abajo? Es bailable. Te tienes que pegar a la persona. No puedes bailar a 6 pies de distancia con tu pareja un guaguancó, una salsa, una guajira, un cha-cha-cha. No puede, un bolero. Báilalo a 6 pies de distancia. No, es virtualmente imposible. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, esperar es lo único que yo vislumbro es esperar. Tal vez en Navidad. En diciembre. Tal vez. Diciembre. ¿Y tú crees que la vacunación es importante para ustedes en la medida en que se puede dar supuestamente la inmunidad de rebaño
y entonces podemos empezar a ver grupos más grandes, que ahí es donde entrarían ustedes. Yo entiendo que debe ser. Debe ser una alternativa. Esto ha sido un reto para todo el mundo, obviamente para la música también, a nivel de la educación musical también. ¿Qué futuro tú le vislumbras al asunto músico, bailable? La producción de músicos, como tú decías ahorita, en Puerto Rico es bien grande. O sea, realmente nadie se organiza para nada, para tratar de ver cómo se puede manejar esto. Ha habido varios intentos, pero somos muchos mundos pensando. Okay. Y entonces es compleja la situación, verdaderamente es compleja unificar esas mentes en una línea de pensamiento. Como músico, este es el reto, aquí tú estás en la escuela, me imagino que de la escuela vas a obtener una jubilación en algún momento, pero tú quieres seguir haciendo música. Definitivamente. O sea, la vena te llama hasta allá. Definitivamente, claro, la vena es la que ahí manda, el corazón manda ahí. En términos de viajar, ¿se hace todavía más difícil? Mucho más. No, los viajes se acortaron mucho en la medida en que los cantantes decidieron irse solos, experimentar solos y hacer las agrupaciones en los diferentes países en que se presentaban, y en esa medida los músicos, aunque todavía hay grupos que viajan con sus músicos, pero son muy pocos. Okay. Ricardo, yo te agradezco muchísimo que le hayas dado este tiempo a Bonita Radio. Boricuas Globales lo que intenta es que nuestros músicos en la diáspora, en el caso del tema que estamos cubriendo hoy, puertorriqueños que hacen como Pedro música clásica, puertorriqueños como tú que están en el país y tienen experiencias similares. Te escucho hablando de lo que me hablas del asunto Muchos Mundos y no se han podido organizar. La organización sindical en el MET se dio y ahora es enfrentar a un patrono que quiere recortarle la capacidad, como si ellos no tuvieran que seguir. Los querían sustituir. Querían buscar músicos sustitutos para las personas que no quisieran tocar o no estuvieran de acuerdo. Exacto. Entonces, me parece que hay coordenadas muy similares a lo que está ocurriendo en Puerto Rico. La pandemia es obviamente mundial, por eso se llama pandemia. Así es que esta es una realidad que queríamos tocar. Te agradezco mucho que hayas compartido tu historia con nosotros. Sigamos hablando. Yo soy de las que creo que la oportunidad de la pandemia ha sido buena para una gente, ha sido muy mala para todos ha sido mala, en el sentido de que no nos podemos acostumbrar a una vida, sobre todo la puertorriqueñidad, a una vida hacia afuera. Una vida a 6 pies de distancia. Una vida a 6 pies de distancia, nosotros somos muy tocones, etcétera. Así que te agradecemos mucho que hayas compartido este momento importante de que la música, como la conocemos los puertorriqueños, los caribeños, los latinoamericanos, que es hacia agruparnos y disfrutarla, agruparnos y compartirla, agruparnos, aglomerarnos y bailarla. No es posible en pandemia, por lo menos en este momento. Yo creo que Boricuas Globales ha intentado traer esa visión de un puertorriqueño músico clásico y un puertorriqueño que ambos son maestros, porque ambos son maestros, y tienen experiencias similares desde su punto de vista en esa educación virtual y también en lo que significa ser músico en medio de una pandemia. Así que nosotros llegamos hasta aquí. No se olviden que siempre estos programas están en YouTube, que usted puede ir y compartir nuestro programa, pero sobre todo suscríbase a YouTube y siempre la campanita le dice cuando estamos arriba. Cervecera de Puerto Rico, gracias por su apoyo. Vega Alta Coop y como siempre la cooperativa Abraham Rosa.